Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda webinar sobre los nuevos modelos organizativos de trabajo para el escenario actual. En este caso, actuando como anfitriones, Wolters Kluwer y la Fundación Más Humano, que acogemos a todos los invitados y a todos los asistentes a este interesante debate, que es un momento fascinante porque la verdad es que estamos en un momento en donde estamos experimentando la confluencia de dos grandes corrientes, una corriente que venía de 2019, antes de la pandemia. Hemos pasado una pandemia en donde yo creo que ha habido muchísimos replanteamientos vitales y profesionales en gran parte de la población y sobre todo de los profesionales. Y estamos en este momento en un momento de escucha, de observación, de experimentación, de intentar identificar cuáles son las claves de aquellos nuevos modelos que respondan bien a las expectativas de las personas en este momento. Y aunque es verdad que posiblemente no haya modelos definitivos, pero ya empiezan a apuntarse determinadas tendencias, determinados rasgos de determinadas decisiones que se están empezando a adoptar por grandes organizaciones. Se habla de que de alguna manera ya hay muchos artículos que se están escribiendo sobre reacciones, sobre todo en Estados Unidos. Se habla de la Great Resignation, de la Great Attrition, hablamos por aquí de la Gran Evasión, sobre respuestas que muchos empleados están teniendo ante modelos que no responden a sus expectativas. Y el mejor talento en este momento está tomando decisiones muy relevantes para sus carreras y para las organizaciones en las que trabajan. A veces se pueden exteriorizar como un abandono de un puesto de trabajo, de una empresa, un abandono voluntario, pero a veces no se pueden exteriorizar, simplemente a veces puede ser una desconexión psicológica, un desenganche emocional de la empresa en la que uno trabaja. Con lo cual, estamos hablando de algo muy serio, de esos nuevos modelos de organizar nuestro trabajo que responda a esas expectativas de un talento escaso, estructuralmente escaso y muy necesario para alimentar los proyectos de crecimiento de nuestras empresas. Y de eso vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos un excelente panel de excelentes profesionales, donde voy a pasar rápidamente a presentarles. Contamos con Sandra Tobías, ingeniera industrial y con 20 años de experiencia 22 o 23 años de experiencia en Akbar, en Suez. Viene sobre todo del mundo, del mundo técnico, responsable de proyectos de organización, eficiencia y transformación, hasta que en un momento determinado la nombran responsable de organización, talento y cultura de Akbar, en donde su reto es básicamente el optimizar todas las oportunidades para encajar todo lo que es el desarrollo de personas, oportunidades organizacionales, transformación cultural y culturas organizativas en donde pongan a las personas en el centro, uniendo organización y talento. Contamos también con Beatriz Macarrón, que es la Global Leader de Employee Experience Design en Telefónica y que es la experta en diseño de productos y servicios destinados a mejorar la experiencia de empleado, aunando también estrategia, tecnología y orientación a la persona para resolver los retos más importantes del ciclo de vida del empleado. Contamos también con Cristina Sancho Ferrán, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer y Corporate Affairs and Communications Managers de Wolters Kluwer, y asimismo es vicepresidenta de GECON en todo lo que son los asuntos de gobierno corporativo. Contamos también con Guillermo Lorbada, gerente de nuevas formas de trabajo en Repsol. Es doctor en Management Avanzado y especializado en innovación y emprendimiento corporativo, ingeniero de telecomunicaciones y con muchos proyectos de emprendimiento, una veintena de proyectos y responsable del área de nuevas formas de trabajo. Además, es presidente de la Comunidad de Innovación de la Asociación Española de Calidad. Contamos también con Yolanda Huerga, la Chief People Officer de Altamira Value Group y licenciada en Derecho y con una amplia experiencia en Citibank y como responsable de recursos humanos de banca de inversión durante más de 11 años y a su vez también estuvo en Philips Consumo y Estilo de Vida Iberia durante 5 años. Y bueno, pues tenemos con este gran panel de excelentes profesionales, vamos a iniciar un debate en donde lo vamos a plantear como una tertulia en donde cada uno de los cinco participantes pues vayan de alguna manera compartiendo reflexiones sobre el momento organizativo, la manera en la que nos estamos organizando el trabajo en nuestras empresas
y que responda a los retos del trabajo actual. Si os parece, vamos a arrancar y además vamos a hacerlo por el orden de alguna manera de la creatividad por la que se ha anunciado este evento. Me gustaría que arrancáramos echando un poco la vista atrás, reflexionando sobre qué aprendizajes y experiencias creéis que han marcado profundamente nuestra manera de enfocar nuestra vida personal, nuestra vida profesional, y que representa ya un cambio, una materialización profunda en el cambio de nuestras expectativas a la hora de organizar el trabajo, tanto desde el punto de vista del talento como desde el punto de vista de la organización. Si os parece, arranco, invito a Beatriz Macarrón, que no sé si hemos resuelto ya, sí, ya me escucha. Parece que sí, problemas técnicos que teníamos. Luego sí, Yolanda, Guillermo, Sandra y Cristina por este orden. Beatriz, ¿qué opinas? ¿Qué aprendizajes y experiencias crees que han marcado profundamente nuestro momento actual? Bueno, yo creo que aprendizajes y experiencias a todos se nos ocurren ahora rápidamente un montón de ellos, ¿no? Y voy a decir alguno también para no pisaros a los demás porque seguramente sean los mismos o muy parecidos en todas las organizaciones, ¿no? Yo creo que por un lado hemos aprendido que no lo controlamos todo. Eso para empezar, ¿no? Entonces, cuando uno no controla todo, necesariamente, bueno, pues requiere de la creatividad del ser humano para reorganizarse, requiere de nuestra capacidad de adaptarnos a lo que no controlamos, requiere de nuestra posibilidad de ser más flexibles precisamente ante ese contexto incierto, y yo creo que toda esa parte de lo que lleva aparejado una situación que no controlas, pues es un aprendizaje y una experiencia que hemos tenido de una manera exponencial, ¿no? Muy diferente, yo creo, a como veníamos diciéndolo. Y además, hablábamos mucho de entornos VUCA y de lo volátil, lo incierto y demás, y ahora nos hemos enterado realmente de qué era esto, ¿no? Lo cual, bueno, pues tiene su parte dolorosa, pero también su parte de aprendizaje muy interesante, ¿no? Por otro lado, yo creo, me voy a una clave más humana, yo creo que hemos aprendido que la salud es algo mucho más que estar bien alimentados o que hacer ejercicio físico, ¿no? La salud tiene también que ver con toda la parte emocional, tiene que ver con nuestra salud mental y con un alineamiento de astros en términos de salud que nos hacen vivirlo de una forma mucho más holística ahora, ¿no? Y esto se ha visto desde el lado de las personas, pero también desde el lado de la organización, ¿no? Como el cuidado tiene esa mirada mucho más integradora, ¿no? Y en términos humanos también yo creo que hemos visto que la digitalización es una palanca increíble para movernos en ese entorno de cambio, de incertidumbre, de flexibilidad, etcétera, pero que en la misma proporción en la que nos hacemos más digitales nos tenemos que hacer también más humanos, ¿no? Y hemos visto la importancia del vínculo, la importancia del trato humano, la importancia de entender dónde estamos cada uno para poder ser nuestra mejor versión. Y ahí me quedo para no ocupar más espacio, pero yo creo que esos son algunos temas que hemos aprendido claramente. Un buen arranque, Beatriz. Muchísimas gracias. Yolanda, ¿cómo ves los aprendizajes más importantes de esta? Fíjate, yo creo que uno de los aprendizajes más relevantes están en que hoy es más importante que nunca estar alineados alrededor de un propósito y de unos valores, porque lo que hemos visto es que las personas dan lo mejor de sí mismas cuando se les empodera, cuando tienen los objetivos claros, cuando se les dan medios y luego la flexibilidad para desarrollar el potencial. Y luego, pues también es importante acompañarles en esa gestión del cambio, adelantarles a evolucionar. Y digo todo esto porque es verdad que yo creo que la mayor parte de las compañías hemos acelerado la digitalización de muchos procesos en este periodo, ¿no? Obviamente, pues han sido protagonistas pues, las formas de trabajo ágiles, fórmulas colaborativas, y esto ha hecho que impulsemos esa propuesta de valor al empleado, pues, a la que se hacía referencia mi compañera, ¿no? Y es mucho énfasis en, uno, metodologías virtuales, esa parte de digitalización, mucho énfasis en fórmulas de trabajo flexibles, en conciliación y sobre todo en comunicación. Hemos aprendido a comunicar y a escuchar, porque lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente aprovechábamos pues cómo estamos, qué nos queda, dónde nos tenemos que enfocar, esas comunicaciones que hacíamos constantemente con nuestros equipos, y también hemos hecho pulsos. Creo que todos nosotros nos hemos dedicado a escuchar en qué punto de situación estaba nuestra gente,
cómo se encontraban, qué podíamos hacer además de lo que estábamos haciendo para mejorar su vida, para mejorar para realmente preocuparnos por lo que, como se comentaba antes, por esa salud no solo física, sino también pues emocional, ¿no? de la gente. Y ya pues creer al final un poco como colofón la asignatura pendiente de todos, que estaría en adaptar el modelo de liderazgo a un modelo que se base en la confianza, pero más que nada porque el trabajo ahora mismo pues ya estará más descentralizado, ¿no? La gente va a estar trabajando en remoto sí o sí, o al menos en parte va a estar trabajando en remoto. Con lo cual, el ser capaces de tener ese engagement emocional va a ser como decía antes, ¿no? Una asignatura para nuestros líderes. Estupendo, muchísimas gracias, Yolanda, y doy paso a Guillermo Lorbada Repsol. ¿Cómo ves esos aprendizajes, esas experiencias? Pues comparto en buena parte lo que compartía Beatriz y Yolanda, ¿no? Y yo si tuviera que seleccionar los aprendizajes clave, yo empezaría justo diciendo, ¿no?, que es que creo que hemos aprendido que aprendemos muy rápido, ¿no?, que nos adaptamos muy rápido, que tenemos la capacidad de adaptarnos muy rápido, más rápido de lo que incluso podríamos haber pensado antes de la pandemia. Y es más, yo, haciendo un ejercicio, ¿no?, ¿os imagináis qué hubiera pasado si hubiéramos planteado en un comité ejecutivo pasar a un 100% de teletrabajo de un día para otro? Ningún comité ejecutivo lo habría aprobado, ¿no?, antes de la pandemia, pero sin embargo llega algo externo y nos hace ver que sí que éramos capaces de no solo de sobrevivir, sino además de seguir bien. Para mí ese es el primer aprendizaje que compartiría. Luego, en segundo lugar, creo que hay algo importante, y es que hemos aprendido también que estos casos hay que gestionarlos con una visión muy holística, ¿no?, y muy global. De hecho, ahora cuando lo compartías, ¿no, Yolanda, hablabas de distintos elementos, ¿no? Y está claro que el liderazgo es clave, está claro que tener una visión clara y un propósito es fundamental, pero también es fundamental tener la organización, o adaptar la organización, la estructura de la organización a lo que sucede, porque si no tiene esa capacidad flexible de adaptación, a lo mejor no funciona, ¿no? También hay que sumar a todo esto todo lo que tiene que ver con los elementos de digitalización, el digital workplace, etcétera. Por supuesto, todos los elementos que comentaba Yolanda de prácticas, ¿no?, de Agile, Lean, como queramos llamarlo, ¿no?, pero prácticas comunes o buenas prácticas comunes, que muchas veces son casi de primero de gestión digital, ¿no? Pero de ese primero de gestión digital, esas prácticas son clave para fijar unas alianzas iniciales con las que trabajar, y luego todo esto envuelto en un mindset, ¿no? Porque al final yo creo que es una forma de pensar, es una forma de trabajar que hemos ido desarrollando. O sea que para mí el segundo aprendizaje hay que verlo con una visión lo más global posible, porque no es un problema singular que se resuelve con algo pequeño, ¿no? En tercer lugar, creo que nos ha enseñado esta crisis que estas situaciones tenemos que verlas analizando los riesgos que van surgiendo cada día, ¿no? Y es que cada día van surgiendo nuevos riesgos, nuevas oportunidades, y tenemos que ir incorporándolo en la ecuación. Y esto nos obliga a tener un canal de comunicación permanentemente abierto. Es más, comunicación, pero sobre todo escucha muy activa, ¿no? Escucha de la organización, escucha de las personas, para ir viendo y aprendiendo qué es lo que está pasando en cada momento, porque cada día puede ser distinto del anterior, y por eso hay que tener los oídos, y no solo los oídos, sino la vista, todos los 5 sentidos al servicio de que podamos ver qué pasa. Y luego, otro aprendizaje que compartiría, ya para terminar, es que esto al final va de personas, ¿no? Y por ir de personas va mucho de liderazgo, y hablo de liderazgo en sentido formal y en sentido informal, ¿no? El liderazgo formal que tenemos en organizaciones ha sido clave y seguirá siendo clave, pero también el liderazgo informal, ¿no? El liderazgo de todos los empleados. Cuando un empleado se hace protagonista del cambio, ¿no?, y de la transformación, yo creo que eso multiplica la probabilidad de éxito que tienen estas situaciones. Así que yo me quedaría con estos 5 elementos, ¿no?, que yo creo que son fundamentales como los aprendizajes que resaltaría. Estupendo. Muchísimas gracias, Guillermo. Buena apertura. Como en el ajedrez. Vamos a continuar. Sandra Toillas, bienvenida. Gracias, Tomás. Te escuchamos. Yo retomo de algún modo la conversación. Yo creo que han ido saliendo muchos elementos, pero retomo desde el último que comentaba Guillermo, ¿no? Para mí la capacidad de resiliencia organizativa a través de las personas, ¿no?, en un momento en el que, como decíamos, ni en la mejor simulación de crisis hubiéramos visibilizado que nos encontrábamos ahí, pues como esa visión y ese propósito tan claro en nuestro caso, ¿no?, pues como la garantía de la salud de las personas de algún modo era garantía de continuidad del servicio,
pues permitía movilizar a una organización, hablando de España, de 11.000 personas, de una manera súper ágil y a nivel de implantación, cosa que seguramente en otros escenarios era difícil de pensar. Nosotros como organización, como personas, hemos crecido, la sociedad también, por eso de algún modo la oportunidad de replantearnos ciertos escenarios que quizás estaban en una hoja de ruta, pero con un camino mucho más largo y mucho más tímido, ¿no? Porque quizá también nuestras propias barreras culturales, ¿no?, que tenemos alrededor, y esto también ha supuesto una oportunidad. Por otro lado, el entender cómo ha estado evolucionando y cómo hemos sido capaces de visibilizar esa empatía. Las realidades eran distintas tanto a nivel de las personas que formamos la organización, ¿no? Cada uno lo estaba viviendo con una situación personal muy diferente a nivel de también el ciudadano final también, y cómo de algún modo éramos capaces con el uso de la tecnología, ¿no?, que te permite ir también escuchando y monitorizando, pues ir adaptando y ir estando muy cerca, ¿no? Y en este caso, claramente, pues el papel de los managers, esos líderes informales que te permitían, ¿no?, de algún modo tener esa antena bien conectada con la totalidad de las personas. Y de algún modo, por último, también el papel de la comunicación, ¿no? Esa transparencia continua, el ir poniendo por delante, ¿no?, de una manera muy transparente, ¿no?, cómo se estaba avanzando a todos los niveles, cómo se iban implantando las medidas. Pues creo que también es un ejercicio que después hay que saber llevarlo a los nuevos contextos, y cómo esto también nos va acompañando en el avance de las organizaciones, ¿no? Y el punto también de la monitorización a través de la tecnología, como nos ha ayudado a ir readaptando, ¿no? Podía salir de un escenario de partida, pero seguramente la volatilidad era tan enorme que también el no encorsetarte, ¿no?, el entender, medir, resituar, escuchar y volver a proponer de una manera mucho más ágil también era clave en este sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Y finalizamos con Cristina Sancho de Wolters Kluwer. ¿Cuál es un poco tu visión sobre estos aprendizajes? La verdad es que se ha dicho ya lo fundamental, la confianza, nuevo modelo de liderazgo. Me queda poco por añadir. Yo, si me fijo en mi casa, la verdad es que estoy muy orgullosa de cómo han funcionado las cosas. En Wolters Kluwer hace años ya que hicimos ese proceso de transformación hacia lo digital. Nuestro negocio, que originalmente era editorial, ya es muy tecnológico, y lo que facilitamos son soluciones tecnológicas a nuestros clientes. Entonces, hubo que hacer la transformación también del equipo, de ese mindset del que hablaba Guillermo hace ya años. Nosotros tuvimos que transformar las habilidades y las capacidades de nuestras personas para ser capaces de afrontar una empresa que dejaba de ser un negocio editorial para ser una empresa tecnológica basada en soporte digital. Entonces, ese salto que vimos el 10-11 creo que el 10 de marzo del año pasado, que fue cuando cerraron los colegios, todo el que tenía niños se pudo ir a casa a trabajar de un día para otro sin solución de continuidad y hacerse cargo de sus niños, y todos los demás nos fuimos el 12, me parece que fue, o el jueves justo antes de la declaración del estado de alarma, nos fuimos todos a casa, y supongo que como vuestras empresas nos dimos cuenta de que, bueno, pues con las dificultades que lógicamente conllevaba, pues el no tener a mano lo que tienes en la oficina, pero al final lo que necesitas lo tienes en el ordenador. Entonces esa transición fue relativamente ágil, desde luego mucho más ágil de lo que hubiéramos podido pensar nunca. Es verdad que si en un comité de dirección hubiéramos planteado, oye, que el lunes nos vamos todos a trabajar desde casa, pues le hubiéramos tirado los trastos al que lo hubiera planteado, ¿no? Y en cambio lo hicimos y salió bien. Y la comunicación me hace mucha, me gusta que se le dé la importancia que tiene la comunicación, porque realmente es lo que cohesiona el equipo. Nosotros nos inventamos 2 canales nuevos de comunicación que no existían. Uno era lo que llamamos cuaderno de bitácora, con ese nombre porque cuando estábamos confinados la sensación era de que estabas en un submarino, y entonces creamos un boletín al que llamamos y seguimos llamando cuaderno de bitácora porque ya se quedó y ya lo mandamos cada 15 días, entonces lo mandamos cada día o cada 2 días con las novedades que iban surgiendo para que todo el mundo estuviera informado de todo. Y luego montamos unos encuentros con el CEO, unos town hall meetings que no existían, con carácter virtual, al que todo el mundo se podía conectar a los poquitos días, a la semana siguiente de irnos a casa, con tal compromiso por parte de la alta dirección, en este caso el consejero delegado, que el día que murió su madre era el día que teníamos previsto el primer encuentro con toda la plantilla y él quiso tenerla.
y le tuvimos que convencer de que no era lógico que ese día, precisamente que se había muerto su madre por COVID, se conectara con todo el mundo, pero estaba dispuesto a hacerlo. O sea que ese liderazgo de la implicación y el compromiso personal desde el primer ejecutivo de la compañía hasta el empleado entrado en último lugar, yo creo que es fundamental. El compromiso y eso, y la confianza en los equipos y un liderazgo basado en eso, en la escucha, en la confianza, en entender la situación de cada uno de los empleados, que eran muy dispares y a veces muy difíciles. Muchísimas gracias, Cristina, por cerrar esta primera ronda, que es quizás echar una mirada hacia el pasado sobre esos aprendizajes, sobre esas experiencias que parece que han marcado. Luego volveremos a hablar de ello desde el punto de vista vital y profesional. Pero ahora me gustaría que reflexionáramos sobre si realmente estamos trabajando ya en nuevos modelos que representen un cambio significativo y sustancial con la tradición, ¿no? Es verdad que ahora, después del verano, de agosto, hemos vuelto parece que las carreteras se han llenado. Alguien que nos observara desde fuera diría, bueno, el mundo presencial ha vuelto. Parece que todo el mundo sale de sus casas todas las mañanas, invade las carreteras e invade las oficinas. De ese famoso el teletrabajo ha venido para quedarse, hay gente que dice, se ha ido radicalmente, porque parece que hemos vuelto al 2019. Pero escuchándoos en esta primera ronda, claramente parece que ha habido esos aprendizajes que están como muy marcados en nuestra memoria, en nuestro ADN, en nuestro alma, ¿no? Nos consta que muchas organizaciones, y aquí estáis organizaciones referentes en el empresariado español, estáis ya trabajando con nuevos modelos que estáis explorando en ese proceso de escucha, de observación, de experimentación, etcétera, etcétera. ¿Qué variables, qué aspectos estáis considerando como fundamentales en este momento en el diseño de los nuevos modelos, asumiendo que es posible que sea un proceso gradual en donde haya ensayo-error y vayáis ajustando? Pero en este momento, ¿cuáles serían las variables que estáis manejando de una manera más relevante en el diseño de vuestros modelos organizativos? Si os parece, voy a empezar a la inversa, que hemos empezado antes, y nuevamente vuelvo con Cristina Sancho para que nos cuente Wolters Kluwer cuál es en este momento vuestro estado del arte, en el sentido de cuáles son las cosas que ya tenéis más claras. Bueno, tenemos claro que no hace falta ir todos los días a la oficina, eso lo tenemos súper claro. De hecho, se va a implantar a partir de enero un modelo de FlexiWork que hoy están anunciando internamente los responsables de recursos humanos. De momento no hemos vuelto a la oficina. Wolters Kluwer en todo el mundo tiene las oficinas cerradas. Se están incorporando ahora estas semanas de este mes a las oficinas los 20.000 empleados de la compañía. La división legal a la que yo pertenezco nos incorporamos a la oficina el 27 de octubre. Iremos a trabajar 2 días por semana y 3 trabajaremos desde casa, con un modelo en el que hemos perseguido que los equipos estén juntos el día que nos vamos a la oficina, porque esta pérdida de los dos grandes referentes a la hora de trabajar, que son el espacio en la oficina y los horarios, una vez que vas a la oficina los recuperas y también recuperas esos espacios de conexión con los miembros de tu equipo o de otros equipos con los que trabajas habitualmente, que es fundamental para que surja lo espontáneo y para que la creatividad sea una realidad. Nuestro modelo va a ser híbrido a partir de enero, con carácter voluntario, pero vamos, el modelo básico van a ser 2 días de trabajo en la oficina y 3 desde casa. He leído hace poco, esta semana, el CEO de Amazon ha escrito a todos los empleados una carta en la que les ha explicado la nueva estrategia y la nueva filosofía de la compañía, en la que todas las oficinas, el trabajo logístico por supuesto tiene que hacerse in situ, pero todos los empleados de oficinas, los días que vayan a trabajar los decidirá el mando con un acuerdo directo con cada empleado. En Facebook y Twitter creo que han dado libertad total para que cada uno trabaje desde donde más le convenga. Y luego Google me parece que tiene un modelo híbrido y Microsoft todavía no ha dicho cuándo se va a volver a las oficinas. O sea que hay aquí un mundo de posibilidades, pero en nuestro caso yo creo que es muy generalizado 2 días en la oficina y 3 en casa. No es el caso de nuestros clientes. Nuestros clientes, que son grandes despachos de abogados, este fin de semana ha habido una entrevista a uno de los más importantes que decía que su filosofía es ir a la oficina porque no se puede hacer, según ellos, el trabajo y prestar un gran servicio a los clientes desde casa. Bueno,
son modelos completamente distintos y cada uno, claro, a cada sector y a cada modelo de negocio le va un sistema u otro. En nuestro caso, híbrido, trabajo desde casa y desde la oficina. Sí. Estupendo, muchísimas gracias, Cristina. Sandra, ¿cuáles vuestras variables en este momento que tenéis relativamente claras? Pues la primera es entenderlo también como un modelo, la oportunidad de implantar un modelo global. Hablar de flexibilidad no únicamente desde la perspectiva de modelo híbrido, de presencia física o no, y en este caso sí que ya estamos llegando a acuerdos con la representación legal de los trabajadores, principalmente para el personal de oficinas y a nivel de 3 días, 2-3 días en casa versus el resto en oficina, o en aquellos puestos que requieren de una mayor presencia en terreno, pues al menos un día en casa, ¿no? Que también pueden, de algún modo, adaptándolo. El modelo general sí que es este 3-2, pero de algún modo entender las realidades de los distintos puestos, ¿no? Y entonces, de algún modo, el apostar por ganar esa flexibilidad también en las estructuras organizativas, ¿no? En nuestra realidad territorial, ¿no? Te permite, de algún modo, tener conocimiento alrededor de toda la geografía, hablando de España, y, por lo tanto, el intentar impulsar pues, nuevas estructuras organizativas mucho más líquidas, ese trabajo por proyectos, pues también es una oportunidad para integrar ese conocimiento allá donde esté. Y aquí me acuerdo de una conversación muy inspiradora con Guillermo, que estuvimos en medio de la pandemia alrededor de Agile, ¿no? Y estamos intentando impulsar diferentes proyectos para, o sea, el Agile sí que estaba enmarcado en proyectos con componente TI, pues ahora de algún modo como el intentarlo integrar en aquellas estructuras organizativas que sin de algún modo la componente de implantación de sistema vaya asociado con cómo nos ayuda también a ganar nuevas perspectivas organizativas y integrar de algún modo en esa voluntad de ganar liquidez organizativa en este sentido. Otro también es cómo estamos o cómo medimos la aportación de valor, ¿no? Venimos también de un modelo muy tradicional a nivel de objetivos. Anualmente hacemos esa revisión y la dinámica y las dinámicas que vemos organizativas, pues claramente requieren de un modelo mucho más ágil, mucho más flexible, que dé respuesta a la realidad organizativa y cómo vamos evolucionando. Y ahí pues también estamos explorando cómo, a través de esa contribución de valor de las personas, pues también a través de mediciones o OKRs, pues que nos puedan ayudar a generar esa conexión con la actividad, ¿no? Y serían los puntos que destacaría en este marco. Estupendo, muchísimas gracias, Sandra. Guillermo Lorbada, Repsol, ¿cuáles son vuestras variables que estáis trabajando ahora en vuestros diseños? Pues mira, para empezar, muchos ya lo sabéis, ¿no? Pero nosotros, como naturaleza, por nuestra organización, ¿no? Tenemos una organización en la que una tercera parte de empleados puede teletrabajar o puede trabajar en remoto, ¿no? Mientras que los 2/3 restantes, por la actividad que se realiza en centros industriales, en estaciones de servicio, etcétera, pues esa posibilidad no existe, ¿no? Además, como servicio básico, pues esencial es algo que tiene que estar plenamente activo todo el tiempo y de forma presencial, ¿no? Pero voy a hablar solamente de esa parte, de ese tercio, que sí que puede, digamos, que optar a una evolución en la forma de trabajar, ¿no? En este sentido. Y aquí yo creo que el reto que tenemos como organizaciones, como personas, es uno, buscar cómo mejorar la productividad por un lado, y segundo, cómo encontrar fórmulas que nos permitan el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Y esto nos va a obligar a revisitar y a reformular el concepto de productividad, el concepto de ese equilibrio entre vida personal y profesional, ¿no? Y eso va a ser parte de ese trabajo que tengamos que ir haciendo. ¿Por dónde estamos en este momento transitando en Repsol? En este momento, bueno, antes de la pandemia nosotros ya teníamos un 60% de esos empleados que desarrollan su trabajo en oficinas, ya tenían alguna modalidad de teletrabajo activa. En la actualidad, ahora ya hemos llegado a un 70% y lo que prevemos es que haya un incremento gradual tras este periodo, ¿no? En que han visto las personas y los equipos que se ha podido experimentar esta forma de trabajo. ¿Cómo visualizamos el futuro? Lo visualizamos de una forma híbrida, sin lugar a dudas. Ahora, la clave va a estar en cómo organizar ese híbrido, ¿no? Y aquí tenemos como 3 condiciones que creo que son las que tenemos que aplicar en el diseño. Una es la confianza, por supuesto, 360, la autogestión, etcétera, etcétera. 2 es la flexibilidad, porque tiene que ser un modelo que valga para alguien que teletrabaja
o trabaja a distancia el 100% del tiempo y alguien que, como en nuestro caso, no puede teletrabajar por la naturaleza de su trabajo. Y en toda esa gama de grises amplísima que hay, lo que tenemos es que trabajar en ver qué funciona mejor en cada tipo de trabajo, en cada momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner foco ahora y de hecho estamos trabajando en dar pautas y en dar indicaciones, tips and tricks a la organización para que cada equipo, para que cada dirección vaya encontrando y vaya pudiendo ver qué le aplique mejor en cada momento y en cada contexto, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora en ese momento de saber que tendrá que ser híbrido el futuro, desde luego, pero que además aquí creo que hay un consenso general, ¿no? De que los extremos del 100% una cosa o el 100% otra no funcionará. Y hay un consenso en el mercado a nivel de compañías, a nivel de CEOs, etcétera. He visto recientemente muchos informes que la mayor parte de los CEOs, más del 80%, ya están viendo que el futuro será híbrido. Nosotros vamos a ir en ese camino y lo que tendremos que ver es cómo este modelo es capaz de dar a las personas pues, la capacidad de encontrar ese equilibrio entre presencia, entre trabajo a distancia, que responda a las necesidades cambiantes, ¿no? de los negocios y las áreas. Porque al final creo que el modelo, sea cual sea el que optemos por él, va a ser un modelo vivo. Tendremos que estar permanentemente adaptándolo según vayamos viendo cómo evoluciona, ¿no? Y lo que hemos visto que pasó de golpe, ahora tendremos que hacerlo poco a poco. Estupendo. Veo que el modelo híbrido al final parece que se está ganando. Lo híbrido es bello. Pasamos con Yolanda. Yolanda Huerga. ¿Cuáles son vuestros factores que ya tenéis más o menos confirmados? Bueno, más allá de lo que han dicho los demás, ¿no? Igualmente, ¿no? En Altamira los modelos de gestión y de organización del trabajo que a día de hoy estamos ya implantando no estaban previstos para un futuro inmediato. O sea, teníamos piloto del teletrabajo, imaginaros, pero ahora se articulan como prioritarios, ¿no? Exige mucha flexibilidad y mucha agilidad. Estamos trabajando en una vuelta a la oficina híbrida, inclusiva, es decir, procurando que toda la población esté en este modelo, voluntaria también, flexible, y ahora os comento por qué flexible y escalonada, o sea, no va a ser todo de un golpe. Para implementarlo, en primer lugar, pues como decía Sandra, ¿no? Muy importante tener objetivos, responsabilidades muy claras y sobre todo fórmulas de seguimiento efectivas. Y luego hemos recogido info a través de encuestas, a través de reuniones con directores, con managers, con clientes, o sea, con empleados, digamos, recopilando la información sobre cuál es la fórmula válida para dar respuesta a todos los stakeholders. O sea, lo que no podemos o pensamos que no debemos es establecer la guía del modelo híbrido para todos los empleados en nuestra compañía, porque no hay una solución única para todas las áreas ni para todos los proyectos. O sea, ahora mismo aquí estamos viviendo una revolución, o sea, hay una transformación en muchos procesos, en digitalización de muchos procesos, como decía antes, y esto en algunos casos sí exige que haya tribus, que haya equipos que estén en presencial y durante un tiempo determinado y durante otro tiempo no es necesario que estén. Por lo tanto, la idea es implementar algo que sea lo suficientemente flexible como para poderse ajustar en función de cómo vayamos avanzando, ¿no? La media, por deciros media, pues sí, serán 2 días teletrabajo combinados con un día. O sea, vamos a verlo en función de las áreas y en función también de las necesidades que tienen nuestros clientes. Y bueno, pues también veremos incluso posibilidad de rotar. Pues si esta semana una persona tiene 3 días de teletrabajo, la próxima semana a lo mejor no tiene, la siguiente tiene 2. O sea, lo vamos a hacer por área sobre todo. Y luego hay otro tema, ¿no? en el que nos ocupa, ¿no? que también tiene que ver con estos nuevos modelos, y son los espacios físicos. Nosotros ahora mismo estamos viviendo un rediseño, buscando precisamente esos modelos de colaboración ágil y, bueno, yendo a un modelo de hotdesk, de mesas blancas, que es mucho más dinámico y donde si estamos diciendo que nuestra prioridad ahora mismo es la comunicación, el estar muy conectados con todas las personas, estén o no estén físicamente, los que están físicamente y los que se vienen cuando tienen que venir, sí tienen que visualizar, ¿no? Que sentir también físicamente que el espacio acompaña
acompaña, ¿no? y que colabora, ¿no?, a construir ese sentimiento de pertenencia. O sea, el espacio un poco pues es apertura de comunicación, hacer un impulso de ese sentimiento de pertenencia, también que sea el punto de innovación donde las dinámicas de los equipos pues puedan ser más versátiles, más creativas, y digamos que bueno, pues en ese proceso estamos. Estamos ya casi terminando porque las oficinas les queda muy poquito para darle el cambio total. Fantástico, muchísimas gracias, Yolanda. Terminamos esta ronda con Beatriz Macarrón de Telefónica. ¿Cuáles son vuestros factores que ya los tenéis más o menos con cierta claridad? Bueno, yo creo que por un lado está el reto de que esto tenga rasgos de ser un elemento global, es decir, un modelo que nos sirva para todos. Telefónica es una compañía gigante y tiene muchos empleados en diferentes países, con legislaciones distintas, con situaciones COVID diferentes, etcétera. Pero por ese lado sí que estamos tratando de generar un modelo que tenga elementos comunes, ¿no? Que de alguna manera tenga el mismo sabor de fondo para todos. Y yo creo que eso es importante. Pero a la vez no podemos obviar que tenemos realidades muy diferentes y que tenemos circunstancias distintas en los diferentes países en los que estamos presentes, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una capacidad de adaptación, de flexibilización, de personalización, si queréis, importante. Así que vamos a ir a un modelo que tenga esas dos cosas, ¿no? Que tenga un marco común y que haya elementos comunes que se repitan en todos nuestros países, pero a la vez esa capacidad de adaptarse a lo local y a quienes somos en cada uno de estos sitios. Yo añadiría también el tema del modelo holístico, y lo habéis comentado varios, ¿no? No solo se trata de si es teletrabajo sí o no, o cuánto o tal, sino decir qué elementos contiene este modelo, y contiene elementos de muy diversa índole, y lo habéis ido diciendo, ¿no? Pero hay elementos que tienen que ver con nuestra capacidad de trabajar juntos, es decir, de estar conectados y de trabajar juntos, y de cómo hacemos eso, con formas de trabajo, con lo digital, etcétera. También una capacidad de, basados en la confianza, ser autónomos, estar empoderados y tener un liderazgo que lo que hace es dinamizar toda esa capacidad de trabajo que tenemos puesta ahí, y ahí hay un montón de elementos que tienen que ver con eso, y la fijación de objetivos y cosas que ya habéis ido diciendo también, ¿no? Y por otra parte, el tema del equilibrio personal, el equilibrio en los equipos, en el sentido más puro de la salud, como comentábamos antes, y de la relación, ¿no? Por lo tanto, todos esos elementos están dentro del modelo y yo creo que son importantes. ¿Qué me gustaría remarcar? Que no es solo el qué, o sea, obviamente vamos a ir a un modelo híbrido, yo creo que la mayoría de las organizaciones lo están yendo, pero lo importante no es solo el qué, sino ser muy conscientes de que estamos en un proceso de transformación, que no se trata solo de si voy los lunes o los martes o si estoy en mi casa, sino de cómo genero una cultura diferente con esas palancas intangibles que están por debajo y que permiten que los cambios se produzcan, ¿no? Y entonces, el cómo es importante. Y para mí hay una clave fundamental, quizá por el rol que desempeño, pero es construido con. Es decir, no es un modelo que alguien en un despacho o en una caja negra decide, sino que está construido desde luego con los empleados a todos los niveles, desde el que acaba de entrar al que tiene un puesto de responsabilidad muy alto y por lo tanto tiene que gestionar un equipo muy grande, y eso está construido desde ahí, ¿no? Entonces, mezclamos nuestro conocimiento experto en el área de personas con todo el input que tenemos de nuestros empleados y de los stakeholders que están involucrados aquí, y también con lo que vemos que hacen otros, ¿no? O sea, esos tres elementos están todo el rato encima de la mesa, y metido en una coctelera nos da mucha más seguridad a la hora de definir y de implementar un modelo, ¿no? Porque está construido con esas bases y ahí hay una importancia vital no solo de ese marco común, sino de la capacidad de llegar a acuerdos de nuestros equipos, ¿no? Entonces, hay elementos en los que los equipos acuerdan y deciden cómo lo van a hacer, cómo se van a organizar, qué usos le van a dar a la oficina, en qué momentos van a estar en casa, es decir, cuándo se van a juntar, cuándo van a hacer trabajo individual, y todo eso se llega a acuerdos, y cuando uno de alguna manera se compromete a esos acuerdos es mucho más fácil hacer lo propio, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy potente. Muchísimas gracias, Beatriz. Además,
has hablado de los intangibles, que es la dimensión en la que vamos a entrar ahora en la siguiente cuestión. Antes de plantear la siguiente cuestión, sí que me gustaría recordar a todos los asistentes que todos tenéis la oportunidad de compartir esta conversación con los ponentes a través del chat. O sea, que cualquier pregunta, cualquier reflexión, cualquier puntualización que queráis compartir está abierto y os invitamos a que nos las enviéis a través del chat y al final a los últimos 10 minutos aproximadamente de esta sesión, pues os daremos entrada en esta conversación. Como comentaba Beatriz, y además empezaremos por ti, y además esta es una mesa de gestores de personas, de expertos en la gestión de personas. Vamos a atacar la parte más tangible de esta experiencia que hemos tenido. Yo me acuerdo que durante unos meses hablábamos o expresábamos que lo importante no es cómo teletrabajamos durante estos meses, sino cómo fuimos mientras teletrabajábamos, porque para trabajar de esa manera uno tenía que ser de una manera diferente. Yo creo que hay un consenso también que se ha repetido durante estos meses que desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista digital se ha producido una aceleración tremenda, 5, 6, 7 años hacia adelante, ¿no? Siempre hablamos que en los procesos de cambio cultural, de transformación cultural, se necesitan también 5, 6 o 7 años. Pero la verdad es que la intensidad con la que se ha vivido estos 2 años posiblemente podríamos aventurar que también se ha producido un cambio cultural a nivel de las personas, a nivel de las organizaciones. Y es de lo que me gustaría que habláramos ahora. Hablamos que es posible, y de hecho aún estamos observando sin tener datos muy precisos las razones por las que se están produciendo estos movimientos en muchos mercados laborales. Pero parece ser que se están produciendo porque no hay una coincidencia entre expectativas respecto a cómo somos ahora y cómo algunas organizaciones están ofreciendo a sus colectivos. ¿Creéis que se han producido, como hablábamos al principio en la presentación de esta charla, un cambio significativo en los planteamientos vitales de las personas, de los planteamientos profesionales de las personas, que podamos considerar que han marcado un antes y un después en las nuevas culturas que están surgiendo, tanto a nivel individual como en las organizaciones? Es difícil en 2 años quizá el poder afirmar que ese cambio cultural se está produciendo, pero quizá una crisis de la dimensión y de la intensidad que se ha vivido haya disparado ya ese cambio cultural. ¿Cómo pensáis? Esto es un riesgo porque os estoy preguntando vuestras impresiones personales. ¿Cuál es un poco vuestra visión? Empiezo por ti, Beatriz. Bueno, efectivamente es percepción absolutamente personal lo que voy a decir ahora, ¿no? Y además yo creo que tampoco tenemos mucha perspectiva para hacer ese análisis, ¿no? O sea, yo creo que para hacer lecturas de transformación uno tiene que tener un poquito de margen, ¿no? Y poder echarse para atrás y ver en el tiempo cómo han ido cambiando las cosas. Pero es verdad que sí que tenemos la sensación, o al menos yo la tengo, de que se han conectado puntos que quizá antes no estaban conectados o que estaban conectados de otra manera y que eso está generando una transformación que no es estrictamente en el ámbito laboral, sino que tiene que ver con cómo como individuos nos vivimos a nosotros mismos, cómo consideramos qué es lo importante y qué no lo es, y cómo le dejamos hueco en la vida a eso que nos importa, ¿no? Y en eso que nos importan muchas cosas. Nos importan, evidentemente, toda la esfera personal y nuestras relaciones personales y demás, pero también nos importa lo que hacemos, el sentido de lo que hacemos, y antes lo decía Yolanda al principio del todo, ¿no? El tema del propósito, los valores, y yo creo que eso está generando movimientos ahí, son como placas tectónicas, ¿no? Que se están moviendo y que yo creo que van a seguir teniendo reflejo en la realidad. Es indudable que nos hemos preguntado mucho por la importancia de los vínculos, nos hemos preguntado mucho por el sentido de lo que hacemos y del impacto que somos capaces de tener o del valor que aportamos con lo que hacemos en el entorno laboral. Hemos dado muchas vueltas a cómo nos relacionamos, a qué sostiene nuestra motivación todos los días de levantarnos y de hacer el trabajo que nos toca o los compromisos a los que hemos llegado. Nos hemos preguntado mucho si la casa en la que queremos vivir es en la que queremos estar, si quiero vivir en el campo o en la ciudad,
si le dedico más o menos tiempo a mi entorno personal o a mis compañeros del trabajo. Es decir, yo creo que por un lado se difuminan las líneas que separan lo personal de lo profesional y eso no necesariamente es malo, o sea, en la medida en la que no se fagociten la una a la otra, pero creo que se difuminan porque las haces más propias, más personales, ¿no? Esa capacidad de flexibilizar dónde trabajo, cuándo trabajo, con quién trabajo, en el sentido de en qué proyectos participo. Cuando eso es más flexible y es más adaptable, las líneas se difuminan, ¿no? Y a mí no me gusta nada hablar de presencial y de remoto, sino de qué hago durante mi jornada laboral, ¿no? Que tengo actividades más de trabajo individual o de concentración, o tengo actividad más colaborativa y creativa y eso lo puedo hacer mejor aquí o lo puedo hacer mejor allá, pero yo creo que va un poco de difuminar esas líneas y de sentir que estamos en nuestro sitio, ¿no? Y la compañía para eso lo que le toca, yo creo, es escuchar, que se ha dicho mucho aquí, y facilitar que las cosas pasen. Y por eso el tema que decía antes de construir colectivamente y de permitir márgenes de flexibilidad que permitan a cada uno estar en su sitio y ser nuestra mejor versión. Y eso está teniendo implicaciones a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que vamos a ver más. Probablemente en algunas pueda haber ley del péndulo, ¿eh? O sea, hemos pasado de un formato súper tradicional pre-pandemia a un momento de heroísmo total y ahora, bueno, pues estamos viendo dónde se colocan las cosas en su justa medida. Y nos queda un poquito por ver, pero yo creo que va a haber transformaciones profundas, ¿no? Y además que son como de la esencia de cómo somos cada uno. Y cuando digo cada uno es personas y empresas, ¿no? Muchísimas gracias, Beatriz, muy interesante. Yolanda, volvemos al propósito, ¿no? Volvemos al propósito, así es. Bueno, yo creo que es que estoy absolutamente 100% alineada con lo que ha dicho Beatriz. Nunca hemos vivido una situación así, ¿no? Ni a nivel personal ni a nivel ni como compañías. Entonces, yo creo que efectivamente se han producido muchos replanteamientos vitales, profesionales y en las compañías culturales. Nos ha tocado a todos de una manera u otra. Por lo tanto, efectivamente, esa búsqueda del sentido de lo que hacemos, esa búsqueda de un propósito, esa sensación, ¿no? Que decías tú, es una pregunta muy personal, pero efectivamente todos nosotros, y esto es extrapolable a toda la población que gestionamos y las personas y los equipos que gestionamos, es precisamente ¿por qué? ¿No? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Me gusta cómo lo estoy haciendo? ¿Sirve para algo lo que estoy haciendo? Porque esto es hoy así, pero mañana me puede dar la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema en el que tenemos que poner foco como compañía y también más que nada porque a las compañías les ha tocado a todas o en su gran mayoría, digamos, pues les ha tocado la productividad, la competitividad. Es momento de transformación, es momento de adaptarnos a una nueva realidad, de asumir nuevos retos para mantenerse a flote y para ser competitivos. Y ahí estamos, ¿no? En todo este capítulo, no me quiero repetir, pero es que es otro, ¿no? El capítulo de digitalicémonos, embarquemos a toda la gente en este viaje, facilitémosles las cosas, démosles esa visión, enseñémosles que realmente nos preocupa y ya. Ya se dejó el resto. Muchas gracias, Yolanda. Guillermo Lorbada, ¿cómo lo ves? ¿vale? Pues estoy muy de acuerdo con Beatriz y Yolanda y fíjate, yo creo que lo principal que tenemos en este ámbito ahora mismo son muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas que están en el aire y que se van o no respondiendo conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿no? Creo que hay personas que han tenido replanteamientos vitales radicales y hay otras personas que han tenido reposicionamiento de donde estaban también radicales, ¿no? Y en medias todos los grises posibles, ¿no? En cualquier caso, yo lo que sí coincido con Beatriz y con Yolanda es que ahora mismo estamos en un momento que es apasionante porque creo que está todo por construir, ¿no? Y por ver cómo va a ser esa evolución. Y aquí como tenemos una responsabilidad fundamental como personas, primero, como empleados, segundo, y luego como organizaciones. Y los que estamos aquí como responsables de área de personas y organización, creo que es fundamental, ¿no? Que sepamos ir, por un lado,
generando las preguntas adecuadas y segundo, buscando los tiempos, ¿no? Creo que aquí la gestión del tiempo es fundamental, porque hay muchas veces que es mejor tener una decisión, digamos, que pospuesta en el tiempo que apresurarse, ¿no? Y con esto no digo no hablo de una parálisis por análisis, sino de ir dando pequeños pasos validados, ¿no? Y con pequeños pasos validados creo que nos iremos acercando mejor, más fácil y más rápido a algo en lo que converjamos y que hay una intersección de intereses de todas las partes. Muchísimas gracias, Guillermo. Pasamos a Sandra Tobías, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que ha ido surgiendo, ¿no? Y está claro que cada uno de nosotros nos ha cogido con, bueno, con diferentes situaciones y pero seguramente nos ha resituado en un sentido o en otro. Pero sí que conectando un poco también con lo que decía Yolanda a nivel de propósito, a veces un poco la sensación es que quizá las nuevas generaciones son mucho más fieles, ¿no? Al propósito, ¿no? Y que quizá eso también haya hecho replantear en las organizaciones, ¿no? Cómo estamos ofreciendo nuestra propuesta de valor, ¿no? Quizá lo que nos movía a nivel de gestión de personas y que tú podías seguir avanzando pensando bueno, pues que era un buen modelo, pues claramente hay que resituar, como decía Beatriz, integrando muchísimo a todas las partes, entendiendo que nos mueve como personas, que nos mueve como organización y que podemos ofrecer también en ese contrato mucho más global a nivel de personas, ¿no? Y también enlazando con lo que decíamos, nosotros lanzamos hace unos años, ¿no? Pues diferentes líneas de hábitos saludables, ¿no? Y hablábamos de salud física, emocional, ¿no? Ya no es suficiente, ¿no? El entender la persona con una mirada, ¿no? El bienestar del empleado con una mirada mucho más amplia, conectando con el propósito de algún modo de empresa y cómo nos posicionamos como sociedad, pues claramente es tener esa escucha tan abierta e integrada por todas las partes y que nos ayude de algún modo a avanzar y replantear y de algún modo estar vivos como organización, resituando nuestra propuesta de valor y a nivel de gestión de personas claramente, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Terminamos esta reflexión con Cristina Sancho, de Wolters Kluwer. La verdad es que tengo poco que añadir. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y empezando por Beatriz, la verdad es que todos los planteamientos están alineados un poco con lo que pensamos todos. Yo aportaría como dato del que no hemos hablado, es el shock en el que está la sociedad entera y por supuesto nuestros equipos dentro de ella. Estamos todavía en estado de shock, no lo hemos superado. Yo creo que nunca, vamos, estoy segura, salvo que el que haya vivido la guerra civil, había convivido con la sensación de que la muerte te puede llegar en cualquier momento a ti o a cualquiera de tus seres queridos más cercanos. Entonces, no digo que un cambio en la escala de valores, pero sí esa concienciación de cuáles son las cosas que realmente nos importan. Creo que ha impactado también en la manera de conducirnos, de liderar nuestros equipos, de relacionarnos con nuestros pares. Bueno, ha impactado en todo. Entonces, yo estoy a la expectativa de ver qué pasa cuando volvamos a la oficina. Sé que, bueno, los demás seguramente habéis vuelto ya. Yo no estoy muy segura de lo que nos vamos a encontrar. Lo digo porque este ritmo que llevamos de vida virtual, enganchando una reunión con otra, teniendo que bloquear espacios para pensar, yo me los bloqueo en la agenda, porque realmente si no me los bloqueo, me encuentro con que tengo el día entero de una reunión detrás de otra que no tengo tiempo ni para beber agua. Entonces, si en lo presencial tenemos que bloquear espacios, bueno, pues para reuniones y tal, en lo virtual lo que tenemos es que bloquear espacios para poder concentrarnos en pensar, en redactar, en plantear una estrategia. Entonces, todos esos replanteamientos, yo quiero saber qué es lo que ocurre cuando nos encontremos en persona y empecemos a compartir de verdad relajadamente con un café cómo vemos nuestras vidas. Porque yo ahora mismo no tengo ese feeling. Como me falta el contacto personal, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que es una oportunidad magnífica para resolver cosas, para mirar la empresa, la organización, el servicio al cliente, nuestra manera de trabajar de otra manera. Es una oportunidad que nos ha venido impuesta de una manera muy cruda y muy, bueno, pues muy trágica, pero hay que aprovecharla. Totalmente. Gracias, Cristina. Ahora me gustaría introducir pedir vuestra opinión respecto a una encuesta muy reciente del estudio que hace Edelman a nivel global, el Barómetro de Confianza 2021, que el otro día publicaban. Y me gustaría escuchar vuestra opinión sobre
sobre dos resultados que me parecían interesantes. Por un lado, parece que el 70 y tanto % de los inversores consideran que en este momento el empleado es el stakeholder más importante para las compañías, porque depende del éxito de las compañías a largo plazo y que es lo que les genera, o sea, aquellas empresas que gestionan mejor su talento son aquellas empresas que a los inversores les generan más confianza a la hora de tomar decisiones de inversión. En un momento en donde el talento, por las razones que sean, no se encuentra el talento que se necesita, que es escaso, estructuralmente escaso, y cada vez el crecimiento va a depender más de contar con el talento que una compañía necesita. Y por otra parte, había otro dato que me parecía llamativo, que en este momento la gente, no sé si era el 90% de la gente, consideraba a su empleador como la institución más digna de confianza por delante de otras empresas, por delante de ONGs, por delante de los gobiernos y por delante de los medios de comunicación. Y lo considera como la institución más digna de confianza, probablemente su empleador, o sea, la persona que ha estado durante este año y pico cercana y conectando con las expectativas, con las necesidades, y parece que coincide con lo que estábamos comentando, que esa dimensión más humana, esa dimensión más social, esa dimensión del propósito, de los valores, del estilo de vida, es la que ha generado ese chasquido, esa conexión de repente entre mi empleador, no es el liderazgo en general, sino mi empleador, mi CEO, mi director general, mi jefe en concreto, que ha estado a la altura cuando lo necesitaba. ¿Creéis que eso puede ser una ventana de oportunidad para encontrar nuevas fuentes de generación de compromiso en esa mirada más humana, en ese lado más humano de la relación profesional? ¿O creéis que puede ser algo, algo fulgurante que como un fuego artificial aparece y desaparece? Empiezo por ti, Cristina. ¿Crees que es una oportunidad? Yo sí que lo creo, y además yo creo que cómo han reaccionado los líderes de la organización en un momento tan absolutamente dramático como decíamos antes, te da la pauta de cómo está a las malas la organización, cómo reacciona, cómo te cuida, cómo se fija en ti, cómo se han organizado los equipos. Vamos, yo hablo de nuestro caso porque es el que conozco. Inmediatamente la primera semana detectamos quién vivía solo. Al principio no sabíamos que íbamos a estar tanto tiempo confinados, pero cuando ya vimos que se prolongaba en el tiempo, bueno, pues había un sistema informal, pero de contacto con las personas que vivían solos o que tenían personas a cargo y estaban solas. O sea, en situaciones complicadas, no hemos dejado solo a nadie. Y yo creo que eso necesariamente es un plus. Desde luego el talento joven no quiere ser lo que hemos sido nosotros. Ahora yo tengo 3 hijos en edad universitaria y están ya haciendo prácticas en organizaciones, en despachos, y tienen claro lo que buscan. Y lo que buscan no es estar como nosotros hemos estado pringando hasta las 1000 y tal. Y el tema de la sostenibilidad, del cuidado del planeta, de no hacer negocios de cualquier manera, eso les importa. No sé si lo han aprendido en la facultad o lo traen de la calle o lo han visto en los medios de comunicación, pero es recurrente la cuestión del propósito, de los valores, del cuidado de las personas, del medio ambiente, del considerar el factor humano como clave en su desempeño profesional. Yo creo que sí que está claro que el talento joven es distinto ahora que hace 20 años. O sea, el lado más humano parece que adquiere más importancia. Totalmente, sí. ¿Qué piensas, más humano, Sandra? más ecológico, más con propósito, efectivamente. Aspectos más sociales. ¿Cómo lo ves, Sandra? Yo absolutamente de acuerdo. Y aquí, de algún modo, es esa capacidad que como personas también tenemos de impactar en la sociedad en la que estamos, ¿no? Y a través a veces de las organizaciones, la oportunidad que también esto supone. Sí que aquí yo creo que era Beatriz que introducía al inicio un tema de la medición de los intangibles, que a veces no siempre es fácil poner en valor, ¿no? Bueno, esas iniciativas o eso que de algún modo impacta con un largo recorrido de una manera más suave y que quizás ves el resultado más a medio plazo, ¿no? Y cómo somos capaces de ir poniendo en valor estas iniciativas que nos ayuden a integrar, ¿no? esa percepción de que las personas claramente son los que nos diferencian, ¿no? A nivel de organización, y cómo a través de las personas y las organizaciones
somos capaces de impactar en ese compromiso global, pues yo creo que claramente es una oportunidad que está puesta mucho más de manifiesto en el momento actual y que la pandemia la ha extrapolado, digamos, y por lo tanto no coger esa oportunidad también sería un error en este sentido. Muchas gracias, Sandra, por tu reflexión. Guillermo, ¿qué opinas? Pues sí, sin duda yo creo que es una oportunidad que además tenemos que explotar y que explorar desde el ámbito de personas, ¿no? Yo creo que al final esto se demostrará o no cuando este tipo de indicadores, más desde el punto de vista de personas, los incluyen los inversores, ¿no? También pues en los índices, ¿no? Incluso de sostenibilidad de las compañías, ¿no? Cuando esto empiece a ser parte, estos nuevos indicadores empiezan a ser parte de ello, empezaremos a ver qué es realidad. En cualquier caso, yo coincido con la aproximación que hacían Cristina y Sandra, ¿no? Está claro que es una oportunidad, está claro que el entorno y lo que ha cambiado de fuera, pues al final genera una sociedad mucho más comprometida y los empleados somos parte de esa sociedad también, ¿no? Entonces, digamos que el ser consciente de que a través de los empleados tenemos la conexión con la sociedad, con nuestros clientes, sin duda creo que nos va a reportar un valor adicional a las organizaciones que hasta ahora se había explotado más bien poco, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir en esa línea, ¿no? Hace poco nuestro CEO, hablando de la transición energética, pero creo que es muy aplicable, ¿no? A cualquier proceso de transformación, ¿no? Hablaba que la transformación tenía que ser justa, inclusiva y sostenible. Y creo que estos tres adjetivos tienen los tres mucha carga centrada justo en las personas, en los empleados, en la sociedad, y es donde tenemos que tener la mirada puesta. Así que sí creo que es una gran oportunidad. Muchísimas gracias, Guillermo. Yolanda, ¿qué piensas? Bueno, no hay, desde luego, fíjate, desde mi perspectiva ya no solo aplica a los jóvenes. Esa aportación de valor de la responsabilidad social corporativa, ese área que organiza tantas actividades, ya no es algo que ayuda a fidelizar al talento joven. Yo creo que ayuda a fidelizar a todos. Ahora, pues las prioridades, como decíamos antes, han cambiado y para nosotros todo eso cobra una relevancia vital. Y ya no retienes ni fidelizas, ¿no? Porque es más la parte de fidelización la que nos ocupa. Ya no fidelizas al talento con propuestas retributivas. Ya no estamos en ese capítulo. Ahora estamos en el capítulo de cuáles son las propuestas intangibles que puedes ofrecer a las personas, cómo puedes enriquecer tu propuesta de valor al empleado para que esa experiencia sea idónea, ¿no? Es curioso, recientemente, no sé si supongo que conocéis un artículo de McKinsey en donde hablando de estas altas tasas de abandono que anticipan en Estados Unidos, hablaba exactamente de que algunas organizaciones estaban creando algunos bonos, un thank you, como diciendo voy a poner un poquito más dinero, y un poco la frase el titular era cuando algunos están ofreciendo transacción, no se dan cuenta que lo que la gente está esperando es calidad de relación y apreciación personal. Entonces, transacción versus apreciación, y ahí no se encuentran, claro. No es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de reconocimiento y de relación, de cuidar la relación humana, ¿no? Interesante. Y terminamos con Beatriz esta reflexión al asalto. Sí, pues yo creo que planteabas si estos dos datos, ¿no?, que ponías encima de la mesa podían ser una ventana de oportunidad. Yo creo que indudablemente sí, porque para mí lo que están reflejando ambos datos es la importancia de la experiencia, ¿no? No es tanto el qué, sino el cómo. No es tanto el dato de si te subo o no te subo el salario, que está muy bien y que es importante también tener unas condiciones objetivables que todos nos encajen, ¿no? Pero la experiencia es algo mucho más amplio que eso y es algo mucho más intangible. Antes lo decía Sandra, ¿no? Es difícil a veces medir el impacto de lo que hacemos, pero sí que es importante que la experiencia está en el núcleo de lo que son las empresas ahora mismo y lo son de cara al cliente y lo son también de cara al empleado, ¿no? Y por lo tanto, pensar en términos de experiencia y de lo que se genera con esa experiencia, yo creo que es la clave de la transformación o la clave de la oportunidad. Porque de lo que estamos hablando es de relación, de lo que estamos hablando es de vínculo
Y de lo que estamos hablando es de cómo soy capaz de establecer relaciones teniendo en cuenta la diversidad en la que me muevo. Y si algo ofrece la experiencia que hemos tenido en este último año y medio es lo diversos que somos y a la vez cómo conectamos todos en algunas cositas, ¿no? Y en esas cositas hay que tener el foco puesto, pero luego ser flexibles para gestionar esa diversidad y conseguir que ese vínculo que es absolutamente personal de cada uno de nosotros con nuestros equipos y con la compañía, pues esté como en el centro, ¿no? Y el compromiso tiene que ver con eso. O sea, cuando uno conecta en lo relacional, cuando uno está enchufado ahí en el qué y sobre todo en esa experiencia que se genera, yo creo que el compromiso no tiene final, porque el ser humano sí, o sea, nos vinculamos, nos hacemos parte de algo, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de esos dos datos que decías antes. Con lo cual parece que algo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en nosotros. Esto me da pie a la última pregunta que quería compartir con vosotros, la última reflexión. ¿Creéis que a la vista de todo lo que hemos comentado en esta conversación habría que reformular o habría que revisar nuestra proposición de valor para el talento? ¿O un nuevo contrato psicológico que integre estas reflexiones que en este momento hemos llevado a cabo? ¿Nos sirve? Beatriz, empiezo por ti. Yo creo que sí, o sea, yo creo que afortunadamente esa propuesta de valor, ¿no? Esa promesa que las empresas hacen a sus equipos está mutando, ¿no? Y yo creo que está mutando a zonas más integradoras, más holísticas, más que conectan más. Y por lo tanto, yo creo que ese camino es súper interesante y es un reto porque tiene una dosis de intangibilidad importante. Y de tentáculos que salen del entorno puro de la oficina, ¿no? Nunca mejor dicho. Por lo tanto, bueno, pues nos movemos en un terreno en cierto modo desconocido, pero yo creo que es muy, muy valioso, ¿no? Y volver a ese esquema de qué es lo importante, cómo conseguimos estar conectados, cómo la digitalización es una palanca para el cambio y la transformación, cómo potenciar nuestras capacidades más humanas nos mantiene vinculados a nuestro propósito y demás. Cómo soy capaz de encontrar una vida cotidiana en la que me siento pleno o me siento plena, yo creo que es muy, muy potente. Y esas propuestas de valor se va a ir viendo cómo mutan, porque lo que decía antes me parece que era Yolanda, ¿no? O sea, ya no se trata tanto de si es talento joven o no, sino decir qué cosas nos hacen permanecer y qué cosas nos hacen vincularnos. Y ahí habrá que ponerlas encima de la mesa, las que son más intangibles, tratar de medirlas de alguna manera, que yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, y las que son más tangibles, hacerlas más flexibles, porque a veces damos café para todos y yo creo que eso no es hacia donde vamos, ¿no? Entonces, lo que se toca tiene que ser más flexible y lo que no se toca se tiene que poder medir mejor. Estupendo. Nuevos desafíos para la gestión de personas. Yolanda, ¿qué opinas sobre la proposición de valor o la propuesta de valor para el empleado? ¿Tenemos que hacer algo con ella? Tenemos que hacer algo, tenemos que actualizarla. Ya le hemos dado una vuelta, yo creo, todos nosotros durante este periodo. O sea, desde las fórmulas de atracción de las personas, ¿no?, que queremos tener en nuestra compañía, que yo creo que les hemos dado una vuelta incorporando desde inteligencia artificial en los procesos a metodologías virtuales, hasta pues, procesos de onboarding también más digitales, donde podemos podemos integrar a las personas, porque decía Beatriz, ¿no? Tenemos que tener una propuesta integradora y que conecte desde el inicio con las personas. Claro, teniendo a mucha parte de las personas o a pequeña parte de las personas en remoto, esa conexión tiene que hacerse de una manera diferente, ¿no? Entonces, fórmulas de reconocimiento que no exijan presencialidad, gamificación en todos los procesos, desde la parte de onboarding que comentábamos antes hasta la parte de formación y desarrollo. Competencias, ¿no? Enriquecer las competencias de nuestra gente, ¿no? En herramientas tecnológicas, Teams, Zoom, Kahoot. Es decir, ahora viene un boomerang de situaciones nuevas para todas las personas. O sea, ya más
Aparte de lo emocional, que es importante, hay otra parte que es fáctica, ¿no? Que es en el día a día. Pues nos tenemos que poner todos a la última, ¿no? En la parte cultural, obviamente, lo que comentábamos antes, ¿no? Especial foco en la involucración de todos, en impulsar ese sentimiento de pertenencia hacia la compañía con actividades que sean inclusivas. Es decir, yo creo que sí, que todos nos hemos replanteado cada eslabón de la propuesta de valor del empleado. Y obviamente centro la parte de bienestar, de conciliación, la formación de prácticas que antes pues, eran un nice to have, ¿no? Pues, formación en mindfulness, formación en gestión de equipos en remoto, cosas que antes decíamos, bueno, está bien, ahora es indispensable, ¿no? Entonces, sí, hay un replanteamiento global de la propuesta muy importante. Muchísimas gracias, Yolanda. Guillermo, ¿qué haces en Repsol con la proposición de valor para el empleado, para el talento? Pues comparto lo que he dicho antes. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, ¿no? En el cual tenemos que dar pasos y rápido por lo que está ocurriendo en todas partes, ¿no? Yo creo que hay que replantearse, hay que reformular esa propuesta de valor. Como decía Beatriz, pues incorporando esa parte de intangibles que hasta ahora pues eran más invisibles, ¿no? Y trabajar en las intersecciones de intereses, ¿no? Porque creo que la evolución que hagamos de la propuesta de valor va a tener que ser muy plástica, ¿no? Muy flexible, muy adaptable, que se pueda personalizar no solo a cada persona, sino también a cada persona en cada momento de su vida, ¿no? Porque probablemente lo que necesite hoy sea distinto de lo que necesite mañana. Y esa propuesta dinámica de valor que tengamos que crear creo que va a ser fundamental para algo que creo que es clave, y es que tenemos que ganarnos cada día, que cada persona de nuestros equipos quiera trabajar al día siguiente con nosotros, ¿no? Nosotros en sentido amplio. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que ganarnos cada día, cada una de las personas de nuestros equipos al día siguiente quieran volver a trabajar en ese proyecto y con esas personas. Y ese es el reto. Así que un reto bien grande y bien apasionante. Absolutamente, es tiempos de reinvención, con lo cual es algo que nos encanta. Sandra Tobías, de Aguar, ¿cómo ves Gracias. esta formulación? Pues mira, un poco complementando, ¿no? En ese punto de hibridez que estábamos hablando, ¿no? Para mí el cómo de algún modo impulsamos y conjugamos diferentes iniciativas que de algún modo nos ayuden a sentir y a vivir la cultura de la empresa, ¿no? Ahora venimos menos físicamente y por lo tanto, cómo de algún modo conseguimos que esa cultura calea a todas las personas, que todas nos sintamos parte en este sentido es clave. Y el liderazgo que ha salido antes al inicio también pues juega un papel clave y muy importante en ese nuevo marco a nivel de gestión de personas, ¿no? Estando mucho más al servicio, inspirando y de algún modo empoderando estos equipos para que de algún modo acompañe un modelo así más híbrido. El tema del bienestar en un sentido amplio, conectando con el propósito, ¿no? Eso que es innegable, yo creo que a todas las generaciones y a todos los marcos y por lo tanto es muy importante. Y después yo creo que lo comentábamos en algún punto, ¿no? El repensar que quizá las carreras para toda la vida en una empresa pues quizá también han cogido otro paso, ¿no? Y como decía Guillermo, el preparar a las personas para que de algún modo estén en su mejor marco profesional, pero conseguir que de algún modo quieran al día siguiente volver pues contigo, pues como de algún modo desde las organizaciones vamos de algún modo repensando, integrando esa escucha tan activa para que esto sea una realidad, para no generar de algún modo frustración por las dos partes, ¿no? La rotación es sana, pero como de algún modo está alineada en la expectativa de la empresa y la persona, pues para ayudarnos a crecer y a continuar la evolución de nuestra propuesta de valor, ¿no? Muchísimas gracias. Y terminamos con Cristina en Wolters Kluwer. Bueno, en línea con lo que ya se ha dicho, evidentemente yo creo que las organizaciones tenemos que ser valientes y cuando en nuestro caso volvemos a la oficina, pero también cuando se trabaja desde casa, que se vea que la realidad en la que estamos ya no es la misma que teníamos antes y que la compañía ha sido capaz de, bueno, pues de estar a la altura de las nuevas circunstancias, ¿no? Eso es súper importante y que, bueno, cuando uno se conecta por la mañana o cuando va a trabajar a la oficina tenga la ilusión de que está trabajando por un proyecto del que forma de verdad parte, en el que se le escucha
y en el que también se tiene en cuenta su bienestar emocional, como ya se ha dicho aquí. O sea, ya no se trata solo de cuidar pues, el entorno de trabajo y bueno, las capacidades profesionales que vamos formando y tal, sino que también hay una preocupación porque exista un bienestar emocional que desde la empresa se fomenta. En nuestro caso tenemos un programa de well-being, pero bueno, se puede hacer de muchas maneras, sobre todo con el compromiso personal de los líderes y de los compañeros. O sea, que seamos conscientes de que dependemos unos de otros, ninguno trabaja aisladamente y bueno, y tenemos que no solo percibir que se nos puede apoyar, sino también ser conscientes de que tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros compañeros en momentos complicados como se han pasado y probablemente seguiremos pasando en el futuro. Yo creo que nos ha personalizado a todos mucho más. El día que preparábamos esta charla hablábamos eso, que hemos perdido un poco el pudor a mostrar nuestra vulnerabilidad, pues es que es así, somos todos personas vulnerables, tenemos días buenos y malos. Lo importante es que la compañía sepa responder a eso y establecer un espacio de trabajo donde se admita pues todo tipo de situaciones, de reacciones y bueno, y que acoja a las personas como personas. No somos números en una compañía, somos personas con nombre y apellidos. Pues muchísimas gracias, Cristina. Me gustaría, antes de acabar, un titular rápido por cada uno de vosotros. Un titular que, en vuestra opinión, resuma el momento actual. Casi una frase muy periodística. Beatriz, empezamos por ti, por donde empezamos al principio. Bueno, a mí me gusta mucho pensar que estamos en terreno de oportunidad, ¿no? Y que depende de nuestra apertura como para aprovechar esos momentos de oportunidad, que en según qué empresas o en según qué áreas, pues no es tan difícil generar transformación y ahora tenemos condiciones de posibilidad por lo menos. Entonces, quiero pensar que es un terreno y un camino muy bonito de recorrer, ¿no? Y pienso que la clave está en ese equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entendiendo por lo colectivo equipos y empresas, y después por cada uno de nosotros, y esa mezcla entre lo digital y lo humano, ¿no? O sea, yo creo que esos equilibrios son los que veo por delante. Genial, gracias, Beatriz. Yolanda, tu titular. Bueno, a mí me ha dado más tiempo que a Beatriz. La he saltado a Beatriz. Bueno, yo diría que como organización, tras el COVID nos hemos dado cuenta de que las prioridades de las personas están sufriendo cambios, están sufriendo, no han sufrido, están sufriendo. Así que la innovación y el desarrollo personalizado van a marcar las políticas de gestión de personas. Muchísimas gracias, Yolanda. Guillermo, tu titular en Repsol. Pues yo coincido en que estamos en un momento de transformación de una magnitud incalculable casi, y que el reto está en que seamos capaces de ofrecer a nuestros empleados, a la sociedad incluso, ¿no? Tenemos que ofrecer un bienestar sostenible. Y eso pasa por lo que decía antes, ¿no? Tenemos que ganarnos cada día que cada persona que trabaja quiera trabajar al día siguiente también con nosotros. Muchísimas gracias, Guillermo. Sandra Tobías, Akbar. Yo, enlazando, ¿no? Pero en esa aceleración y en ese input a nivel de tecnología, pues para mí es la humanización, ¿no? Como desde las organizaciones esa visión de las personas de algún modo como parte de esa transformación y la oportunidad de entenderlo de una manera amplia, ¿no? La oportunidad está, se ha acelerado con la pandemia, por lo tanto el abrir perspectiva y mirarlo en sentido amplio es una oportunidad para de algún modo implantar e impulsar, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Y finalizamos con Cristina Sancho, Volters Kluwer. Bueno, yo como responsable del área de responsabilidad corporativa y de la fundación también, la verdad es que el propósito para mí es lo fundamental. Creo que ha ganado todavía más protagonismo y tenemos que ser capaces de entender muy bien todos cuál es nuestro propósito para poder aportar cada uno el máximo valor desde su respectiva función. Pues un excelente cierre, muy periodístico, que yo creo que resume muy bien el contenido de esta conversación. Wolters Kluwer, innovando juntos.